Amigos de Centro Urbano, ¿cómo están? Es un verdadero gusto saludarles. Me da mucho gusto darles la bienvenida a una sesión más de Centro Urbano Home, este espacio que, como ustedes saben, hemos decidido abrir para tratar un poco los temas de la industria de la vivienda, de la industria inmobiliaria y sus afectaciones ante el COVID-19. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos en esta mesa a dos especialistas del sector, dos amigos de Centro Urbano que saben mucho del tema y que nos ayudará mucho esta charla para saber qué es lo que está sucediendo en la industria inmobiliaria, en la industria de la vivienda y qué es lo que podríamos esperar una vez que pasen estas medidas de contingencia. Y permítame presentarles, primero presentar a Jesús Ramón Orozco de la Fuente, que es director general de TINSA. Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Edgar, gracias, gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarnos estos minutos, por charlar con nosotros. Y también presentamos a Jaume Molet, que es director general de la Moody. Jaume, ¿cómo estás? Parece que Jaume Bueno, tiene el ¿qué micrófono. Ahí tal? está. ¿Qué tal, Jaume, ¿cómo Edgar? ¿Cómo estás? estás? Un placer volver a hablar con ustedes. Pues muchísimas gracias siempre por estar tan atentos a nuestro llamado, por participar. Y pues nada, para platicar de esta contingencia, al final de cuentas, cómo está sucediendo la dinámica en el sector inmobiliario. Y primero, un poco me gustaría charlar con ustedes. ¿Cuál es el balance que tienen? Primero, Jesús, preguntarte, ¿cómo has visto la dinámica del mercado? Sabemos que ustedes desde TINSA tienen mucho contacto con los desarrolladores del sector, con cómo se comporta la dinámica en el mercado de la vivienda. ¿Qué es lo que han visto en estas semanas de contingencia que llevamos ante la emergencia por el COVID? ¿Cuáles son esos impactos que has podido percibir hasta el momento en la industria, en el sector de la vivienda? Bueno, estamos viviendo un momento complicado, no olvidemos que ya veníamos de una pequeña crisis, si debemos denominar o ponerle algún tamaño del año pasado, y esto, pues bueno, ha venido a complicar las cosas un poco más, ¿no? Creo que el tema del COVID nos agarró a todos de sorpresa. Vemos poca preparación en toda la parte de los desarrolladores para afrontarla en un inicio. Eh, Poco a poco se ha venido normalizando, ¿no? Han venido tratando de asumir estos retos, pero sin duda ha sido muy complicado, ¿no? Una imposibilidad para poder continuar con el desarrollo de las ventas, ¿no? Principalmente, hablando de los desarrollos habitacionales. Claro. Jaume, en este sentido, preguntarte un poco qué es lo que ustedes están viendo desde la Moody. Digamos, ustedes tienen mucho contacto con esta parte de la demanda, un poco el comportamiento, un poco pueden medir o pueden ver cuáles son las intenciones de compra de la gente a través de la búsqueda de las propiedades. En fin, ¿qué es lo que ustedes han visto en estas semanas de emergencia? Sí, la verdad es que el comportamiento ha sido bastante peculiar en el sentido de que los primeros días, las primeras semanas, mediados finales de marzo, vimos como había bastante incertidumbre. La gente empezó a dejar de buscar y las citas, pues a través de nuestros desarrolladores, pues se disminuyeron de forma dramática. Luego hemos visto un elemento peculiar y común en los otros países donde nosotros operamos y ha seguido la misma tendencia, que ha habido un aumento considerable en cuanto a búsquedas, pero ha habido una disminución muy importante en cuanto a dar el siguiente paso en el proceso de compra de Ok. una propiedad, ¿no? Las ventas, pues evidentemente por el tema de la contingencia y por el tema de la distancia social, pues se ha reducido mucho, la gente ha decidido no ir a ver propiedades, pero siguen buscando, ¿no? Y eso pues ha hecho que haya un interés, pero que luego no se termine de materializar. Ahí tienen cifras más o menos de cuánto se ha movido, digamos, en relación o en comparación al año pasado la búsqueda. La verdad es que, como bien decía Jesús, venimos de un año poco habitual y hacer comparaciones de Claro. algo tan poco habitual con algo poco habitual también, pues es como comparar peras con manzanas y difícil. Lo que nosotros hemos visto, y eso es reflejo de nuestros datos, que evidentemente pues están parcialmente sesgados por nuestras audiencias, hemos visto un aumento del 30% en tráfico. Y en las últimas semanas hemos empezado a hacer entrevistas o pues, sondeos encuestas con nuestros brokers o desarrolladores, y lo que hemos visto es que el volumen de transacciones ha bajado más del 70%, ¿vale? Y con eso pues se han disminuido también el volumen de transacciones. Aquí preguntarle, soltar esta pregunta en la mesa. ¿Cómo sentían, en términos generales, la perspectiva para 2020 al inicio de año, justo antes de la llegada de este COVID? Digamos, en el sentido que, como ustedes bien lo mencionan, veníamos de un año complicado para la industria, donde habíamos algunos números a la baja,
digamos que había una desaceleración en términos generales de la industria. Pero iniciando 2020, ¿cuál era su perspectiva? Jesús, en particular ustedes, ¿cómo lo veían? ¿Qué tanto sentían el ánimo en el sector inmobiliario en cuanto a emprender proyectos, en cuanto a la dinámica de la propia venta de vivienda? Bien, ¿eh? A ver, esa respuesta tiene, o esa pregunta tiene diferentes respuestas, porque no es lo mismo lo que estaba pasando en la Ciudad de México que lo que estaba pasando en Guadalajara o en Monterrey, ¿no? Ok. Si nos sentamos en Ciudad de México, que es quien más sintió el tema del año pasado, yo te puedo decir que veníamos con una relativa recuperación, ¿no? Y hablándote no desde el punto de vista de consultoría, sino en la parte a lo mejor de avalúos, pues veníamos notando que estaba bien la colocación hipotecaria, ¿no? Se estaba haciendo un buen número de avalúos. La verdad es que nosotros en TINSA pues veníamos cumpliendo presupuesto, veíamos bien las cosas, hasta antes del COVID, Hasta ¿no? antes del COVID, claro. En términos justo, Sí. platicamos contigo, bueno, no, en este caso no directamente yo, pero al inicios de año hubo una charla entre TINSA y nosotros, en este caso el arquitecto Horacio Urbano y tú tuvieron una conversación, y ahí decías justo que veías algunas afectaciones principalmente en los segmentos altos. Sí, correcto. A ver, el tema de la vivienda residencial y residencial plus, pues normalmente es una vivienda que se recurría o que estábamos viendo que se está haciendo en términos de inversión, ¿no? Y esa vivienda es la que sufrió las mayores afectaciones el año pasado. Llámale por salidas de capital, por mil cosas, ¿no? Tiene muchas respuestas ese tema. Y hoy en día, pues bueno, yo creo que sigue exactamente igual. Buenísimo. Jaume, en este caso, ¿cómo sentían ustedes la dinámica desde la búsqueda de propiedades? Iniciar, digamos, y aquí preguntarte o centrar el tema en qué tanto han visto, digamos, cambios en cuanto a la concepción del mercado en estos meses. Se habla mucho de variaciones de precios de la vivienda que podríamos empezar a sentir hacia finales de la contingencia, algún cambio en ese sentido. ¿Ustedes cómo están midiendo esa parte? Sí, te doy un poquito de contexto para explicarte un poquito de dónde nosotros vemos esta información. Nosotros como grupo empresarial no solo somos el portal inmobiliario de la Mutis, sino que también tenemos un negocio que apoya en todo el proceso de transacción y de compra-venta, bueno, no de venta de las propiedades. Es decir, nosotros ayudamos a los diferentes brokers inmobiliarios y por tanto damos un pasito más allá en todo el proceso de vender una propiedad apoyando a estos brokers inmobiliarios, lo cual nos da una visión mucho más cercana de lo que está sucediendo en el mercado en cuanto a volumen volumen y la calidad de esas transacciones, ¿no? Y algo curioso que hemos visto es que ahora pues siguen vendiéndose, ¿vale? Pero es un buyer's market, ¿no? Que dirían los anglosajones. Es un mercado donde evidentemente pues si tú tienes capital y tienes una visión pues, a medio o largo plazo, pues tienes digamos la sartén por el mango y puedes negociar pues precios bastante atractivos. Hay desarrolladores desafortunadamente pues que han entrado en una situación complicada de flujo de efectivo y por tanto pues eso muchas veces les obliga a hacer ciertos descuentos que anteriormente no estarían dispuestos, ¿no? De modo de ejemplo, yo hoy estaba por la mañana hablando con unos inversionistas extranjeros que quieren entrar pues en México y precisamente me preguntaban sobre esto y el mensaje era este, ¿no? Era un poco de decir, es un momento donde hay ciertas oportunidades, hay cosas atractivas, pero pues dependerá mucho, ¿no? Como decía Jesús, del mercado, del nicho, del segmento. Por tanto, México no es México real estate o bienes raíces Claro. a lo largo de todo el país, sino que hay segmentos, hay geografías y hay muchas cosas que tienes que evaluar en cuanto al proceso de compra. Justo esta parte que menciona Jauma de el término que no podemos generalizar, digamos, la visión a nivel nacional en cuanto a la industria. Jesús, ahí preguntarte, ¿cómo estarías viendo, digamos, si se puede, porque también creo que es una labor titánica hacerlo, pero qué regiones o bajo qué características algunas regiones podrían salir más afectadas o están saliendo más afectadas y ya lo están viendo con los elementos que está trayendo la contingencia, es decir, estas medidas de aislamiento, los paros de obra, en fin? ¿Ahí podría detectar, digamos, alguna dinámica, alguna actividad en particular? No, yo creo que en este momento, primero creo que es temprano para saberlo, porque ni siquiera hemos llegado, digamos, al pico en México. Yo creo que mayo va a ser fundamental para entender los efectos y posiblemente parte de junio. Yo te diría que por igual están todos afectados, ¿eh? Lo comentaba ahora Jaume, ¿no? Hay desarrolladores que pues ya están sufriendo problemas en cuestión de liquidez. Nuevamente, depende de los nichos, ¿no? También
eso si hablamos de vivienda. Si hablamos ya por otros sectores, pues bueno, las zonas que estén destinadas a temas logísticos, ¿no? Todo el tema industrial, pues la verdad es que va a tener un auge por todo el tema que estamos viendo del famoso e-commerce, que está tomando una relevancia bien importante, no solo en México, sino en otros países. Y luego, por otro lado, tienes toda la parte del sector turístico. Pues la hotelería está tocada de una forma terrible, y no solo en México, en todo el mundo, ¿no? O sea, cada día que pasa, pues se pierden ingresos por pérdida de ocupación en habitaciones. Y luego ya si lo llevas a vivienda en el tema turístico, pues tienes toda la parte de Airbnb. ¿Qué está pasando con eso, no? O sea, ¿qué va a pasar con Airbnb después de esto? Ahí hay un tema importante. ¿Qué va a pasar con toda la gente que apalancó compra de vivienda para segunda residencia y que iba pagando la hipoteca en base a los flujos que le producía el mismo inmueble, cuando a lo mejor vamos a pasar 3 o 4 meses que no van a tener ingresos? Y habrá que ver cómo va a reaccionar el consumidor con este tipo de productos de cara a los meses que vienen, ¿no? Claro. Jesús, en esta lógica, ya ustedes tendrían, digamos, números concretos en esta parte, digamos, sabemos que concretamente en la Ciudad de México, por ejemplo, monitorean mucho la dinámica de los proyectos, de la venta de vivienda, en fin, de los precios incluso por metro cuadrado. ¿Aquí ya tendrían datos de cómo se ha comportado el primer trimestre? Digamos, Sí, hasta abril, hasta abril. sí, estamos a punto de sacar el reporte de coyuntura. Lo vamos a liberar en los próximos días, y sí hay una caída ya, a pesar de que solo nos tocó en ese primer semestre, pues vamos a decir 15 días de marzo, ¿no? En el tema COVID, ya se ha notado una caída en las ventas comparado contra el trimestre del año pasado. Cuando tengamos el segundo trimestre, pues indudablemente vamos a tener una caída mayor, ¿no? Aquí en el caso también preguntarte un poco con el tema que tocaba con Jauma, en el sentido de los precios de la vivienda. Veíamos que ya por ahí ustedes habían lanzado una posición en que justamente veían ya, digamos, una afectación en el sentido que los desarrolladores tenían que ajustar el precio justo para tratar de ganar un poco de liquidez y sortear esta pandemia. Sí, es algo que tenía mucho tiempo, prácticamente no lo habíamos visto, que ante algún efecto extraordinario se generaran descuentos en el valor de la vivienda, y ya en vivienda nueva, no solo en vivienda usada, pues lo estamos viendo, ¿no? Y eso te habla un poco de pues la necesidad de empezar a desplazar el producto, ¿no? Que se tiene. Sí, Claro. estamos viendo reducciones del 10%, 15% en algunos casos. Ni siquiera cuando tuvimos el desafortunado sismo del 2017, vimos una baja en diferentes tipos de propiedades. No quiero decir que sea generalizado, Claro, ni tampoco quiero decir que esto sea un tema de alarma, de alerta, que toda la Ciudad de México está claro. generando descuentos, pero sí estamos viendo una corrección de los valores en muchas propiedades. Ok. Jauma, aquí retomar un poco lo que mencionabas al inicio de la charla, de esta parte de medir la intención de compra, digámoslo así, porque sabemos que de alguna manera hay muchas personas que llegan al sitio, se interesan en una propiedad, la ven, pero no, digamos, no dan ese siguiente paso. Esa parte, ¿qué lectura le estarían dando con los números que están viendo hasta ahorita? Y de alguna manera el porcentaje en cuanto a la consolidación de las operaciones, es decir, si pudieran tener algún estimado de qué tanto se podría concretar o qué tanto podríamos tener de referencia esta intención de compra de las familias justo que buscan las propiedades. Esta es la pregunta del millón de dólares, probablemente, que todo el mundo nos hace. No Fácil, sé si fácil. tengo la respuesta. Te puedo intentar explicar cómo nosotros llegamos a intentar estimarla, ¿no? Al final, la intención de compra es un embudo, ¿no? Es un proceso donde al principio muchas personas tienen intención, y luego a medida que van avanzando en el proceso, pues hay menos que van llegando y muy pocas que llegan a realizar la transacción. Nosotros, por la naturaleza de nuestro negocio, lo que te comentaba, el portal de inmobiliario, pues tiene una visibilidad muy clara de cómo está el estatus en la parte inicial de este embudo de este proceso de compra de una propiedad. A medida que nos avanzamos más hacia la transacción, nosotros como portal inmobiliario nos separamos un poco y por tanto tenemos menos visibilidad, ¿no? Empresas como Tinsa pues probablemente estén mucho más cerca y podrán saber eso con mayor precisión. Nosotros, por este otro segundo negocio que te comentaba, que se llama InmoPro, hemos hecho un pasito más allá en este proceso de apoyar a los profesionales y particulares en la compraventa de una propiedad, y tenemos cierta visibilidad, ¿no? Por tanto,
tenemos muy buena visibilidad aquí y cierta visibilidad en este proceso final, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues evidentemente pues es una combinación de muchos factores. Uno, mirando los datos duros que tenemos, viendo cómo se comporta el tráfico, viendo cómo se comporta la conversión, ¿no? Antes teníamos una conversión mucho más elevada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por cada 100 visitas, X porcentaje dejaban su interés o mostraban interés en una propiedad. No que luego la compraran, pero mostraron un interés. A día de hoy tenemos un volumen de visitas superior que antes, pero las personas que dejan un interés o sus datos de contacto mostrando interés es menor, ¿no? Por tanto, eso nos da a entender que hay búsqueda, pero no búsqueda tan activa o tan urgente, ¿no? Y si luego a todo eso le sumas pues encuestas que hacemos con nuestros clientes, encuestas que hacemos con consumidores, más lo que nuestro negocio transaccional que le comentaba anteriormente nos dice, pues evidentemente tienes unas estimaciones de lo que le comentaba, ¿no? Al principio del volúmenes de visitas, lo que han disminuido, que están en torno al 70% de lo que veníamos viendo anteriormente. Bien, aquí me gustaría lanzar una pregunta para ambos, digo, aprovechando y sé que tanto Tinsa como la Moody tienen presencia, digamos, en otras latitudes, en otros países del mundo, preguntarles si de alguna manera, ¿qué han visto, digamos, de la experiencia de otros países y si hay algo que quizá les llame la atención del comportamiento de la industria en alguno de los países donde las firmas tienen presencia? Digo, sí, por favor, Jaume. No, Jesús. Jesús, por favor. Gracias. Sí, a ver, hay de todo, ¿eh? O sea, desde lo que pasó en España, que bueno, obviamente nos llevan delantera, ¿no? Lo que está viviendo Teams ahora en España, que ellos tienen un componente un poco menor en el área de consultoría, están más dedicados a la parte de operaciones en tasaciones, en avalúos como tal, con caídas pues del 50-40%, que vamos, con lo que veíamos en las noticias, uno hubiera pensado que eso hubiera sido un desastre total de caídas a cero, pero pues afortunadamente no ha sido así. Por el contrario, pues tenemos operaciones como puede ser Ecuador o Perú, donde de un día para otro pues se cerraron las puertas y se están generando cero operaciones, ¿no? Los desarrollos están realmente parados y eso tiene que ver por los gobiernos un poco, si entendieron que ese desarrollo inmobiliario debe ser considerado como parte esencial o no. Luego, por el contrario, tienes mercados como el chileno, el colombiano, que han seguido operando, incluso en el mercado chileno, y un poco basado en que no son un mercado que opere bajo una regulación, hablando en la parte de avalúos, pues han encontrado ciertos modelos para seguir operando donde apoyados en tecnología, en modelos de evaluación automáticos, en hacer presencia en los inmuebles solo por exteriores, sin acceder a los inmuebles, pues se siguen generando operaciones en evaluación. Tiene mucho que ver también con pues la carga tecnológica que tiene cada uno de estos mercados en cuanto a lo que podemos denominar el tren de vivienda, ¿no? Que es algo que también hay que decirlo, en México nos ha apoyado muchísimo. Desde hace varios años llevamos operando pues en relación a reportar a Sociedad Hipotecaria Federal, al Infonavit, a Fobiste, prácticamente todos los procesos son online. Nos quedan por ahí algunas cosas que resolver, como está el tema de las visitas, que por un tema de regulación se tiene que hacer y que obviamente es necesario. Y por otro lado, pues la parte de firmas en registro público, ¿no? Pero parte del tren ya lo tenemos prácticamente online y eso pues nos ha ayudado mucho. Nosotros en TINSA, pues, y eso te dirían prácticamente todos los países donde operamos, 2 semanas antes de que se decretaran los confinamientos, nosotros ya estábamos operando en home office y te diría que con una relativa normalidad, ¿no? Ok. Jaume, en este caso. En nuestro caso es muy parecido a lo que comenta Jesús, ¿no? Nosotros nuestra presencia es en Latinoamérica, en países emergentes, Latinoamérica y Asia. Ahí por la proximidad con China y Corea, que fueron los países que al principio tuvieron pues, más afectación, rápidamente empezamos a ver lo que sucedía. Todos los lockdowns, los encierros, pues empezaron a suceder de forma obligatoria mucho antes que aquí. Y ahí sí que fueron, pues como en España, ¿no? Obligatorios. Por tanto, se prohibieron cualquier tipo de visitas a desarrollos, a propiedades, y eso hizo que, pues literalmente, ¿no? Jesús decía que en ciertos países se ha visto pues disminución del 40-50%. Nosotros, donde nosotros operamos fuera de México, excepción de México, ahí sí que la disminución ha sido prácticamente del 100%. ¿Vale? Y eso pues es un impacto muy negativo para nuestro negocio y para toda la industria. Afortunadamente, eso parece que está un poquito pues ya saliendo y parece que estamos entrando, opinión personal, en el ojo del huracán ahora aquí en México. Creo que, pues como bien decía Jesús, las próximas 2-3 semanas de mayo son las importantes, donde habrá un impacto mayor en cuanto a contagios,
también en cuanto a actividad económica, y probablemente pues las próximas 3-4 semanas serán complicadas, y aquí empezaremos a sufrir pues lo que nosotros hemos visto ya en otros países. Bien, ahora para hablar un poco, digamos, de la parte post escenario COVID, si se pudiera hablar de alguna manera, estamos a un mes, bueno, poco menos de un mes de la fecha estimada para el término de las medidas de aislamiento, y pensar en una paulatina recuperación, en un paulatino retoma de las actividades. En este punto, ¿qué punto les preocupa de lo que estamos viendo en este momento, que quizá podría afectar de manera importante la reactivación del sector hipotecario, del sector inmobiliario? Algo que se esté dejando de hacer o algo que se está haciendo por parte, ahí encontrarían, digamos, algún punto que les llamaría la atención, o que vean de alguna manera con alguna preocupación, pensando ya en la reactivación del sector. Yo antes de empezar la entrevista, me has preguntado qué me parecen las medidas que estoy viendo Claro, claro, del justamente. gobierno. Yo irónicamente te he preguntado qué medidas, ¿no? Claro, La realidad es que, pues, sin ánimos de hacer un análisis de la actuación del gobierno, pues porque pues, yo, como te decía, no soy mexicano, por tanto probablemente no tengo voz y voto en esto, pero pues sí que veo como no mucha voluntad de, de poner una solución política pues, al contexto en que estamos, ¿vale? Sinceramente, creo que el mayor riesgo que vamos a tener cuando salga todo el tema de COVID es un tema de confianza. Real estate o bienes raíces es un tema donde la confianza es esencial, y esencial para el comprador y esencial para el desarrollador, ¿no? Porque si no ves una previsión clara, pues de lo que va a suceder en los próximos 12-24 meses, pues es muy difícil que te animes pues a lanzar un proyecto nuevo. Y para mí ese es el problema esencial, ¿no? Vamos a ser capaces como industria en crear ese entorno de confianza tanto para el comprador como para el desarrollador. Si eso se hace a través de medidas, incentivos, etcétera, etcétera, pues evidentemente la recuperación pues va a ser más rápida. Si no, pues la verdad es que no tengo un plan, ¿no? Y como también te decía anteriormente, como empresarios no nos dan un manual de COVID claro, para business, ¿vale? Y claro. sinceramente, pues creo que nadie lo tiene, y eso pues hará que al final la reacción o las estrategias que sigan cada uno de los negocios o de los gobiernos pues sea muy distinta y pueda variar considerablemente. Por tanto, a no ser que haya una voluntad muy fuerte de apoyar o incentivar y crear esta cultura de confianza, creo que va a ser complicado que podamos salvar o salir bien este 2020. Jesús, ¿algo que te llame la atención en ese punto? Más que llamarme la atención, me preocupan algunas cosas. A ver, por la parte del gobierno creo que ya no tenemos necesidad de desgastarnos hablando de eso. Ya sabemos que estamos por nuestra cuenta, y también por otro lado está bien, ¿eh? Porque se ha demostrado que somos una industria bastante fuerte y que Claro. somos capaces de recibir embates como los que hemos venido sufriendo desde hace 2 años, ¿no? Lanzamos una encuesta hace 2 semanas, y los resultados están por liberarse, y la verdad es que los resultados de esas encuestas se mandó a desarrolladores, no solo de México, pero voy a hablar específicamente ahora del caso de México, y la verdad es que me dan respuestas, la verdad, muy gratas, porque en algún sentido la mayoría de los desarrolladores pues piensan que pueden resistir esta crisis hasta 4 o 5 meses, Ok. creen que va a haber una recuperación bastante rápida. O sea, esa parte creo que la propia industria tiene confianza en sí misma, y creo que lo vamos a lograr. Pero hay una cosa que me preocupa, y es en la parte del consumidor, y sabemos que muchas de las operaciones se generan pues a través de créditos hipotecarios, es qué va a pasar en el cuarto mes, ¿no? Cuando terminen las moras. O sea, no sabemos todavía claramente cuál va a ser la destrucción de empleos y si va a haber esa destrucción o no. Hablaban hace unas semanas de 300,000 empleos. No sé, la verdad es que yo no tengo información de eso, si eso se amplió, se va a ampliar, se contuvo, se va a contener. En la medida que eso se haga más grande, pues va a generar un problema en el consumidor, y podría llegar a generar algún problema hacia la banca, ¿no? Ahorita están todos los programas estos de aplazamiento de pago, que creo que la banca se movió rapidísimo para afrontarlo, derivado de diferentes crisis que hemos tenido históricamente en el país, pero pues eso es finito. Entonces, Claro. ¿qué pasa en el cuarto mes? Ese será un tema, pues, a observar muy importante sobre si se aumenta o no los índices de cartera, no solo en el hipotecario, sino en todas las derivadas de los créditos bancarios. Y lo mismo
pero en la vertiente de crédito puente. Si bien han lanzado algunas señales, Sociedad Hipotecaria emitía información la semana pasada sobre algunos planes que tiene o quiere hacer para pues, ayudar a los desarrolladores, que creo que son buenos. Habrá que ver en la práctica si realmente van a ser eficientes, si ese dinero va a fluir rápidamente, porque obviamente, pues, si no tienes insumo, ¿no? A pesar de que haya reserva territorial y demás, pues si no tienes dinero para desarrollar o para empezar nuevos desarrollos, va a ser muy complicado, ¿no? Aquí justo retomando un poco la parte de empleos que mencionabas, Jesús, preguntarles en el sentido de qué tanto les, bueno, entiendo que es la base, pero por ahí hablando también de algunos desarrolladores, en fin, mencionaban que como clave, digamos, para poder reactivar a la industria en cuanto pase esto, sería, una de las partes importantes sería como cuidar la demanda, eh, tratar de dar algún tipo de flexibilización para el acceso al crédito. Algunos mencionaban de subsidio al enganche, otro la baja de tasas de interés. En esa línea, ¿ustedes dónde encontrarían las claves o algunos puntos importantes en los que se tendría que poner el foco para, digamos, tratar de reactivar la industria lo antes posible? Y entendiendo justo la parte que mencionabas, Jesús, que pues de alguna manera no tenemos conciencia de cuánta pérdida de empleo se va a dar, pero se habla que va a ser, que la va a haber. Pero en términos generales, ¿en dónde encontrarían esas claves para tratar de contener un poco estos escenarios negativos? No creo que sea un punto específico, ni una receta de cocina. O sea, creo que hay que cuidar muchas cosas y es resultante de lo que hemos estado comentando ahorita, ¿no? En esta última parte. O sea, y tú apuntabas ahora, ¿no? El tema de las tasas. O sea, yo creo que los bancos, y a medida que Banco de México ha venido bajando las tasas de referencia, pues seguramente los bancos van a tener margen. También, por otro lado, hay que ver si derivado de esta pérdida o este aumento de cartera vencida, pues no tengan que ampliar reservas, ¿no? Porque el ampliar Claro. reservas significa que tienen que tocar pues dinero que estaba disponible para generar créditos, ¿no? O soltar dinero para esos créditos. Entonces, eso es yo creo que en ese momento no podemos responderlo y también tendrá que ir relacionado con la respuesta que cada banco vaya, o con la posición, no la respuesta, con la posición que cada banco vaya a asumir una vez que se termine la contingencia, ¿no? En México, pues la mayoría de los bancos son extranjeros, ¿no? Quedan por ahí algún par de bancos con capital mexicano, y seguramente pues la posición que cada uno de ellos tome va a ser diferente, ¿no? En México, Santander estaba anunciando pues inversiones muy fuertes, es decir, le van a seguir apostando al crédito, pero por otro lado, el mismo Santander en España hace 2 semanas estaba anunciando no sé qué cantidad de miles de millones para generar reservas por la cantidad de hipotecas en impago que iban a tener, ¿no? Entonces, pues habrá que esperar la posición de cada banco y cómo sus centrales reaccionan en los países donde tienen mayor exposición y cómo eso deriva hacia nuestro país, ¿no? Claro. Yauma. Pues yo no voy a entrar en un análisis tan técnico como Jesús, pero para mí al final todo lo que decía, se reduce a lo que decía anteriormente, es un tema de confianza, es un tema de cómo el consumidor se sienta. Si el consumidor se sienta que, pues oye, pues hemos vuelto a recuperar empleo, volvemos en una situación donde hay esa confianza y esa certeza de que pues vas a poder hacer pago de tus obligaciones, pues entonces poco a poco se irá reactivando. En el momento que esta confianza no esté en el consumidor, pues es muy difícil, a pesar de que hayan facilidades de acceso al crédito, a pesar de que hayan facilidades de los enganches, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, al final para mí todo es un tema de que la economía vuelva a rodar, de que se vuelva a generar empleo y que ese empleo al final pues vuelva a generar esa confianza que ya está bastante, por cierto, dañada. Si todo eso se le añade, pues evidentemente mejores facilidades, menores tasas de interés, pues todo eso pues evidentemente ayuda. Pues bien, pues estamos llegando al final, pero antes me gustaría, si me lo permiten, ha existido mucha atención por parte de nuestros espectadores. Hay muchas preguntas, pero voy a tratar de mencionar algunas que nos han llegado. Una que nos hacen es, ojalá nos puedan hablar de lo que esperan de cada segmento del mercado inmobiliario. Ahí tendrían algo que decir, digamos, algo en términos generales que pudiera resumir esta visión de lo que esperarían para alguno de los mercados inmobiliarios. Yo creo que Jesús lo ha comentado brevemente y mi visión va muy alineada, ¿no? Es temas
comerciales de retail y tal, pues es un año muy complicado, la evolución son bastante difíciles. Temas industriales, creo que pues bueno, a medida que se reactive ciertas actividades, pues retomará más rápidamente, y residencial, como decía anteriormente, es un segmento que no se puede generalizar porque depende del si es pues residencial plus, si es un interés más social y sobre todo también de la ubicación. Por tanto, sacar una conclusión general es Sí, complicado, claro. pero en general diría pues que el residencial, a medida que la actividad pues, se reanude, pues volverá a la situación anterior. Jesús, ¿algún comentario al respecto? Solamente adicionaría en la parte de residencial, creo que en lo que hablamos de vivienda de interés social, esta masificación de vivienda pues va a tener que repensarse, ¿no? Por todo el tema de hacinamiento que eso significa, y que pues después de esto va a haber una versión a ese hacinamiento total, ¿no? Entonces, no sé si es posible o no, porque Claro, tenemos que responder preguntas como cómo solventar el tema del costo del suelo, el valor claro. de la vivienda, o sea, es bien complicado, incide en temas urbanísticos, pero vamos, de que se va a tener que replantear, se va a tener que replantear. Bien. Aquí también una pregunta interesante. Eh, ¿Temen, digamos, un desperfilamiento por parte de los, en este caso, por ejemplo, derechohabientes del Infonavit o incluso de los trabajadores que están buscando algún crédito con la banca? ¿Creen que se pueda desperfilar de alguna manera al momento de solicitar un crédito después de la crisis? Pues no lo creo, ¿eh? A lo mejor No, momentáneamente y un poco por un efecto, digamos, psicosis, pero al final la demanda de vivienda está ahí, tenemos un bono poblacional fuerte que tiene que tener acceso a vivienda en los próximos años. Entonces, no lo veo, ¿eh? Buenísimo. Yauma. sí, lo mismo, no creo que tuviera que tener un impacto. Bien, aquí también otra pregunta que nos llega es, ¿cuál es el panorama de los esquemas de rentas vacacionales, principalmente en destinos de sol y playa en México? Pues ya lo comentábamos ahora, ¿no? Yo creo que va a estar sumamente tocado, ¿no? Y si hablamos del insignia que es Airbnb, pues bueno, yo creo que está atravesando unos problemas fortísimos. Las cancelaciones se le suman todos los días, posiblemente ahorita ya pararon porque ya se canceló todo lo que se tenía que cancelar, ¿no? Hay muchas cosas. La primera, pues la imposibilidad de poder viajar, ¿no? ¿Quién va ahorita a irse de viaje en el verano? O sea, ¿qué va a pasar con el verano? Ahí Jauma que nos cuente qué va a pasar en España con el famoso verano español. O sea, se va a ir al carajo eso y todo lo que signifique pues los espacios o la renta habitacional para segunda residencia, ¿no? De hecho, yo personalmente tengo buenos conocidos que están trabajando dentro de Airbnb y ya hace una semana, de hecho, hace una semana anunciaron una medida para lanzar renta a largo plazo, ¿vale? Por tanto, pues ahora para evitar este tipo de coyunturas como la que acabamos de vivir, pues lo que quieren es diversificar un poco y empezar a mirar temas de renta a largo plazo, y se convertirían pues como en un portal que te permitiría hacer rentas pues de 1 o 2 años para residencia, ¿no? Y supongo que eso es pues, al final el tipo de decisiones que les obliga a tomar, y hacia ahí irán. La realidad es que tan pronto que no, yo he escuchado mucho que la gente dice que esto va a cambiar los hábitos de consumo, va a cambiar muchas cosas en la forma de ser. Yo personalmente creo que el día uno que digan, oye, esto se ha terminado, el 50% de población se va a ir de vacaciones, el otro 50% se va a ir a comer a cenar a un buen restaurante y a disfrutar pues del tiempo que no han podido estar saliendo ahora, ¿no? Por tanto, en este sentido creo que tan pronto se terminen estas medidas de confinamiento, hay ciertas actividades como temas de recreacional o de vacaciones y tal, que probablemente empiecen rápidamente a retomar. Acá otra pregunta que nos hacen es, ¿sienten o no sienten algún cambio en la intención de compra usando crédito? Yo creo que eso va a depender, ya lo apuntaba yo, de la confianza del consumidor. O sea, nuevamente, la demanda de vivienda existe, la necesidad de tener una vivienda pues siempre va a existir, familias se están formando todos los días y pues es una necesidad del ser humano tener un espacio de protección, es una casa, ¿no? Entonces, la forma de comprarla normalmente, la mayoría de la gente pues es a través de un crédito hipotecario. Si esos créditos hipotecarios pues siguen siendo a tasas razonables y no vemos un efecto complicado, digamos, o que se eleven el tema de los perfiles crediticios para quien puede ser susceptible de obtener un crédito, no, pues la verdad es que no veo problema. Ok. Yauma. No, lo mismo, exacto. No hay mucho que añadir ahí.
Aquí como área de oportunidad podrían detectar esta parte que se detecta en la industria de la vivienda, la industria inmobiliaria como un motor contracíclico, es decir, justo que también invertir en ladrillos es una parte importante para proteger el ahorro. ¿Lo verían como oportunidad y justo en aras de caminar hacia una reactivación o una recuperación más pronta? Bueno, Sí, perdón, Jesús, adelante. no, adelante, tú. No, no. Yo lo que diría es una forma así de proteger el ahorro dependiendo cómo quieras o bajo qué moneda quieras considerar o construir patrimonio, ¿no? O sea, tengo muchos de nuestros clientes de alto poder adquisitivo, o sea, pues, inversionistas que utilizan la MUDI o nuestros clientes para comprar propiedades, que precisamente ahora lo que están haciendo es huir bueno, hace un tiempo han huido del bien raíz en México en pesos porque pues evidentemente pues ha tenido una devaloración importante, ¿no? A lo mejor ha movido a tiempo el dinero a Estados Unidos o en alguna otra denominación y eso pues es mucho mejor que cualquier tipo posible forma de ahorro a través de bienes raíces. Por tanto, sí, hay esa tendencia de que el bien raíz pues te ayuda en la construcción de patrimonio y en el ahorro, pero pues hay otros factores que también se tienen que tener en cuenta, especialmente el tema de la devaluación de la moneda. Jesús, ¿ahí algún comentario? Sí, básicamente lo mismo. Yo creo que depende del perfil del inversionista de lo que estemos hablando, ¿no? Si es administrador de grandes portafolios y que estén especulando con el tema moneda y demás, ¿no? Si lo que estás buscando son rendimientos a largo plazo, me parece que el ladrillo siempre ha sido la reserva natural. Después del oro, yo creo que siguen los ladrillos. Y yo creo que eso no va a cambiar, ¿no? Tendríamos que ver algún tipo de debacle. Yo sé que estamos viviendo una debacle, pero que eso realmente se refleje en temas reales, o sea, en los inmuebles. Y hasta ahora, pues hablábamos de disminuciones de 10-15% en valores de cierto tipo de propiedades. Nuevamente, depende en qué inviertas. O sea, si eres un fondo que está invirtiendo en hotelería, pues sí, seguramente va a estar tocado, muy tocado. Pero si eres un fondo que está invirtiendo en un portafolio industrial, para temas de logística, pues seguramente te vas a hacer de mucho dinero en los próximos años, ¿no? Entonces, depende. Buenísimo. Pues no me queda más que agradecerle a cada uno. ¿Algún mensaje que quieran agregar? Jesús, ¿algún último comentario que quisieras agregar? Pues mira, solamente apuntar que creo que la industria ha reaccionado medianamente bien o relativamente bien. Creo que se está fortaleciendo todos los sectores, trabajando codo a codo para que esto no vaya peor. Vamos a tener un problema, es obvio, eso se va a generar, no es inevitable, pero creo que en la medida en la que estoy viendo que estamos todos trabajando por salir adelante, vamos a recuperarnos rápidamente. Buenísimo. Yauma. Algo que me preguntan bastante tanto posibles compradores de vivienda como profesionales inmobiliarios, brokers o desarrolladores es, oye, esto es, ¿qué panorama hay? ¿Qué tienen que hacer? ¿No? Me preguntan y mi respuesta pues va muy alineada con el mensaje que tanto Jesús como yo hemos dado a lo largo de la charla de hoy es, si tienes una visión a largo plazo, pues adelante, ¿vale? O sea, si estás mirando lanzar algún negocio inmobiliario, a lo mejor no es el mejor momento ahora, pero pues empieza a planificarlo, empieza a trabajarlo. Si quieres comprar una propiedad y tienes una visión a largo plazo, no especulativa de pensar, pues bueno, a ver si ahora me aprovecho este 5, 10, 15% de descuento, que puedes hacerlo, pero no debería ser tu visión, pues ahora es un buen momento, ¿vale? Si tienes una visión más a corto plazo, pues a lo mejor, como decimos en España, te puedes pillar los dedos. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Una gran conversación. Siempre es un gusto platicar con personas como ustedes que saben tanto del sector y que aportan muchísimo para entender un poco en esta maraña de incertidumbre lo que está pasando y lo que vendrá. Muchísimas gracias y pues los vamos a seguir molestando para ver cómo sigue la industria de la vivienda. Placer. Igual, a tus órdenes, Eder. Chao. Pues muchísimas gracias, amigos Centro Urbano. Nos vemos en la próxima. Estén muy atentos a lo que estamos generando y estamos a la orden para lo que gusten. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.